Bienvenidos a nuestro canal, tu canal. El tema de hoy es la capacidad. Cuando hacemos referencia al término capacidad, es necesario remontarnos a lo que denominamos atributos de la personalidad. Los atributos de la personalidad básicamente son aquellas cualidades o características que se predican de toda persona. Ahora bien, existen la persona natural y la persona jurídica. Así pues, la persona natural refiere a todos los seres que pertenecen a la especie humana y tal como lo estipula el artículo 90 de nuestro Código Civil, se debe cumplir con dos condiciones para conferir la existencia legal de la persona natural. Esto es la vida autónoma, haber nacido vivo y la separación absoluta de la madre respecto al corte del cordón umbilical. De igual manera, habrá de tenerse en cuenta que esa personalidad que se le otorga a una persona natural cuando nace se termina con la muerte. En relación a la persona jurídica, el artículo 633 de nuestro Código Civil establece la definición. Así pues, básicamente se establece que la persona jurídica refiere a entidades ficticias de existencia real a quienes el derecho le reconoce una personalidad susceptible de adquirir derechos y de contraer obligaciones. Ahora bien, se inicia la personalidad jurídica cuando el Estado la otorga, previa acreditación de condiciones que el mismo legislador determina para cada uno de los tipos de personas jurídicas. De igual manera, se establece la inscripción en el registro respectivo. Respecto a la terminación de la personalidad jurídica de este tipo de personas, inicia con un fenómeno jurídico llamado disolución y avanza hacia la liquidación, que no es más que la distribución de activos y el pago de los pasivos. Ahora bien, habiendo hecho este leve y general resumen acerca de la persona natural y persona jurídica, hemos de recordar también que los atributos de la personalidad para la persona natural son 6, los cuales refieren al estado civil, al nombre, al domicilio, al patrimonio, a la nacionalidad y a nuestro tema del que estamos tratando, que es la capacidad. En relación a la persona jurídica, se establecen básicamente 5 atributos, que son el nombre, el patrimonio, el domicilio, la nacionalidad y nuestro tema, la capacidad. Es igualmente importante referirnos al artículo 1502 de nuestro Código Civil respecto a los requisitos para obligarse. El numeral primero establece que es necesario que la persona sea legalmente capaz y adicionalmente establece que la capacidad legal de una persona básicamente refiere a su capacidad para obligarse por sí misma sin el ministerio o autorización de otra. Habiendo hecho relación a la capacidad como atributo de la personalidad, en tanto persona natural o persona jurídica, e igualmente estableciendo la capacidad como requisito para las obligaciones, tal como lo establece el artículo 1502, hemos de establecer también una definición general de lo que es capacidad. Así pues las cosas, la capacidad básicamente refiere a la aptitud de un sujeto para ser titular de derechos y obligaciones y de ejercer dichos derechos mediante negocios jurídicos. Así pues las cosas, la capacidad adquiere una connotación dualista, esto es, la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones y la aptitud para ejercer u obrar. La capacidad de goce es también denominada adquisitiva de derecho o natural, y es la aptitud e idoneidad de un sujeto para ser titular de derechos y obligaciones. En este sentido, las personas naturales tienen capacidad de goce por el solo hecho de ser personas. Así pues las cosas, las personas naturales no pueden ser incapaces puesto que todas ellas tienen capacidad de goce. Ahora bien, se estableció que dicha capacidad de goce daba lugar a ser titular de derechos y obligaciones, derechos que gozan las personas naturales referentes a los derechos de la personalidad, derechos de familia, derechos patrimoniales y derechos fundamentales. En relación a la persona jurídica,
Estas tienen capacidad de goce por el solo hecho de ser personas jurídicas. Son aptas para ser titulares de derechos y también para contraer obligaciones, pues al igual que el hombre gozan de la categoría jurídica de ser personas. Respecto a los derechos, estas no gozan de derechos familiares, pero sí de derechos patrimoniales, económicos y de derechos fundamentales. Al respecto, la sentencia T 496 de 1992 establece que existen dos clases, por vía indirecta y por vía directa. Por vía indirecta respecto a la protección de los asociados y por vía directa respecto a la protección de la persona jurídica como sujeto de derecho. Así pues, se establecen algunos derechos fundamentales de los que sí puede ser titular la persona jurídica, tales como el derecho a la propiedad, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho al debido proceso, el derecho a la petición, el derecho a la apelación. Recordemos que anteriormente se afirmó que existe la capacidad de goce, de la que anteriormente hablamos, y la capacidad de ejercicio. Respecto a la capacidad de ejercicio, refiere básicamente a la aptitud que tiene una persona para hacer ejercicio de sus derechos, sin la intervención de otro. Esto es también que tenga la aptitud para modificar su patrimonio. Ahora bien, la capacidad de ejercicio existe siempre y cuando exista la capacidad de goce y no a la inversa. La capacidad de ejercicio tiene una relación con lo establecido en el artículo 1502 de nuestro Código Civil, que refiere a los requisitos para obligarse. Básicamente se establecen dos elementos necesarios para la existencia y validez del acto jurídico. Así pues, en lo que a nuestro tema concierne, es decir, la capacidad de ejercicio, hemos de aludir al consentimiento como elemento de existencia y a la capacidad de ejercicio como tal respecto a los elementos de validez del acto jurídico. Así pues, se establece que el consentimiento es básicamente la manifestación de la voluntad. Al respecto, se puede observar que la manifestación o el consentimiento puede ser de forma expresa, es decir, mediante lenguaje oral y escrito, o tácito, es decir, respecto a hechos u omisiones que revelan determinado propósito. Tal es el caso del consentimiento expreso cuando, digamos, en un contrato de compraventa se establece la ubicación, se establece la forma de pago y otras cláusulas. Se firma el contrato, entonces hay un consentimiento expreso. Respecto al consentimiento tácito, este refiere, por ejemplo, a cuando en un caso de arrendamiento o un contrato de arrendamiento, al pasar el año no se muestran señales de querer terminar dicho contrato y por lo tanto el contrato se renueva. Es entonces consentimiento tácito. Por otra parte, respecto a la voluntad, hemos de distinguir tres elementos que refieren al discernimiento, a la libertad y también a la intención. Respecto al discernimiento, refiere básicamente a la capacidad de razonar. Esto es que una persona actúa con discernimiento cuando comprende lo que hace, sabe lo que le conviene o no le conviene. También existe el elemento de la intención. Respecto a que los actos deben ser realizados con intención, es decir, cuando la persona desea realizar el acto que lleva a cabo. Y finalmente tenemos el elemento de la libertad, pues existe la libertad si una persona actúa libre, es decir, que no existe constreñimiento, amenazas de daño sobre su persona. Ahora bien, con relación al elemento de validez, es decir, la capacidad de ejercicio, hemos de entender que esta última refiere a la posibilidad de que los sujetos intervinientes actúen directamente o, si se carece de ella, que la actuación se haga a través de representantes de los sujetos incapaces. Se puede observar
que el elemento de la voluntad referido al discernimiento puede afectar también la capacidad de ejercicio. En tanto, el discernimiento refiere a la capacidad de razonar y de establecer básicamente las consecuencias de una decisión respecto a los beneficios o perjuicios. Esta puede afectar la capacidad en tanto permite también establecer o determinar las personas que pueden ser capaces y las personas que denominamos incapaces. Los artículos 1503 y 1504 de nuestro Código Civil básicamente permiten establecer la existencia de personas naturales capaces y personas naturales incapaces. Al respecto, se establece también que existen personas incapaces absolutas y personas incapaces relativas. La capacidad de ejercicio se adquiere por el solo hecho de cumplir los 18 años. Ello en relación con la Ley 27 de 1977 que establece la mayoría de edad al cumplir los 18 años, pues anteriormente eran los 21 años. Por tanto, básicamente de ello se puede deducir que los menores de edad serían incapaces. Pero además hemos de observar el artículo 1503 de nuestro Código Civil y el artículo 1504 de nuestro Código Civil, este último respecto a los incapaces absolutos y los incapaces relativos. Por tanto, además de la existencia de los capaces, existen otras personas que son denominadas incapaces, pero estas se dividen en incapaces relativas e incapaces absolutas. La incapacidad puede ser absoluta o relativa. La incapacidad absoluta refiere a una incapacidad completa y está en relación con las personas que tienen discapacidad mental absoluta, los impúberes, es decir, las personas de 0 a 12 años, y los sordomudos que no pueden darse a entender. En relación a los incapaces relativos, refieren a una capacidad imperfecta y son, para el caso, las personas que sufren de discapacidad mental relativa y también los menores adultos. Según la discapacidad mental pueden ser incapaces relativos o absolutos. Recordemos que anterior a la Ley 1306 del año 2009 se denominaban dementes. Ahora estas personas se denominan con discapacidad mental y son básicamente aquellas personas que padecen limitaciones psíquicas o de comportamiento, lo cual tiene consecuencias en el manejo de su patrimonio, bien sea que no comprenda el alcance de sus actos o asumen riesgos excesivos o innecesarios. Así pues, la discapacidad puede ser discapacidad mental absoluta respecto a los incapaces absolutos y discapacidad mental relativa respecto a los incapaces relativos. La discapacidad mental absoluta son aquellas personas que sufren de una afección severa o profunda de aprendizaje, de comportamiento o de deterioro mental. La calificación de la discapacidad según parámetros científicos será a la que ha sido adoptada por el Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación. Respecto a su protección será el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar mediante el defensor de familia quien actúe. Respecto a su domicilio tendrán el domicilio de su representante legal o guardador o podrán fijarlos ellos mismos siempre y cuando no pongan en riesgo su integridad personal o la de la comunidad. El cambio de residencia permanente y la salida al exterior deberá ser informado al defensor de familia con una antelación no inferior a 15 días a dicho cambio. Respecto a la libertad e internamiento, gozarán de libertad a menos que sea necesario su internamiento, ello por razones de salud y terapia del paciente o por tranquilidad y seguridad ciudadana. De esta manera, el internamiento de los pacientes podrá ser de urgencia o autorizado judicialmente. La temporalidad del internamiento para las personas con discapacidad mental absoluta es una medida básicamente temporal que no deberá exceder un año, pero podrá ser prorrogada indefinidamente por lapsos iguales. De esta manera, el médico tratante o perito deberá dejar constancia de haber observado y evaluado al paciente dentro de los 30 días anteriores a la fecha de rendición del concepto, y el juez, a petición de quien ejerza como guarda o de oficio, solicitará el concepto médico.
dentro de los 30 días anteriores al vencimiento del término de esta, para la renovación de la autorización de internamiento. Con relación a la interdicción, básicamente se establece como una medida de restablecimiento de los derechos de los discapacitados mentales y por lo tanto podrá ser solicitada por cualquier persona, pero es deber de provocarla el cónyuge o compañero o compañera permanente y los parientes consanguíneos y civiles hasta el tercer grado, los directores de clínicas donde se hallen internados los pacientes, el defensor de familia y el Ministerio Público del lugar de residencia de la persona con discapacidad. Al respecto, dicha interdicción permitirá dar un poder a un representante legal, guardador o curador. Respecto a la patria potestad, esta podrá ser prorrogada por sus padres o por uno de ellos, pero dicha interdicción deberá ser promovida una vez haya llegado a la pubertad o antes de cumplir la mayoría de edad. Los incapaces relativos refieren a aquellas personas con discapacidad mental relativa, esto es, las personas que padezcan deficiencia de comportamiento, prodigalidad o inmadurez negocial. Prodigalidad definido como aquellas personas que malgastan su patrimonio o el de su familia. Respecto a una enfermedad compulsiva, tal es el caso de los ludópatas, en general de los disipadores. Así pues, la capacidad de ejercicio estará limitada respecto de aquellos actos y negocios sobre los cuales recae la inhabilitación. Por lo demás, estarán las reglas generales de la capacidad. Así pues, para los incapaces relativos por discapacidad, se dictará una medida de inhabilitación y para ello también se establecerá un consejero. Podrán ser inhabilitados para celebrar algunos negocios jurídicos a petición de su cónyuge o compañero o compañera permanente, los parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y aún por el mismo afectado. Así pues, la inhabilitación se limitará a los negocios respecto a su cuantía y complejidad. Ello en relación a la necesidad de que la persona con discapacidad relativa realice con la asistencia de un consejero. El inhabilitado conservará su libertad personal y se podrá dictar la inhabilitación provisional por un juez de familia mientras se decide la causa. El inhabilitado podrá fijar su domicilio. Para aquellos asuntos objeto de la inhabilitación también lo será el del consejero. Respecto a la rehabilitación del inhabilitado, el juez podrá decretar la rehabilitación a solicitud de éste o de su consejero, pero previo a ello deberán existir evaluaciones técnicas sobre su comportamiento. Ahora bien, entre dos solicitudes de rehabilitación deberán haber transcurrido por lo menos 6 meses. Podrán oponer a la rehabilitación el consejero o cualquiera de las personas facultadas para promover el proceso de inhabilitación. Con relación a los incapaces por edad, la Ley 1306 de 2009 equipara algunos conceptos con el Código de Infancia y Adolescencia, es decir, la Ley 1098 del año 2006. De esta manera, el impuber hace referencia al niño o niña y el menor adulto hace referencia al adolescente. El impuber, por lo tanto, será la persona que tenga de 0 a 12 años y el menor adulto la persona que tenga de 12 a 18 años, clasificando de esta manera al impuber como la persona con incapacidad absoluta y al menor adulto como la persona con incapacidad relativa. Al respecto, habrá de mencionarse que con relación al trabajo la edad mínima es de 15 años. Por lo tanto, los menores a 15 años deberán contar con una autorización en donde se especifique el tipo de actividad remunerada que no deberá ser diferente a que sea una actividad artística, cultural o deportiva. También se deberá especificar el número de horas máximas y las condiciones para llevarse a cabo dicha actividad. Ello bajo los límites de no exceder las 14 horas semanales. Con relación a los mayores de 15 años, es decir, de 15 años a los 17 años, deberán también contar con autorización. No tienen esa limitación respecto al tipo de actividad remunerada que tienen los menores de 15 años, pero los que están en un rango de 15 a 16 años deberán laborar un máximo de 6 horas al día hasta las 6 p.m. y un máximo de 30 horas semanales.
Respecto a las personas de 17 años, deberán laborar un máximo de 8 horas diarias, máximo hasta las 8 p.m. y el límite será de 40 horas semanales. Se establece también que con relación al matrimonio, sin importar si es hombre o mujer, la edad mínima para contraer matrimonio será de 14 años. Así pues, se establece que los menores de edad son personas que tienen afectaciones con relación al discernimiento. Esto les impide tener una real comprensión de los actos o negocios que podrían pretender celebrar. Por ello, la ley los estima como incapaces. Así pues, estas personas no podrán actuar directamente, sino que tienen que hacerlo a través de un representante. En relación a los sordomudos, el artículo 1504 de nuestro Código Civil establecía anteriormente que los sordomudos que no podrían darse a entender por escrito eran incapaces absolutos. Posterior a la sentencia C983 del año 2002, se establece que son incapaces absolutos los sordomudos que no puedan darse a entender. La expresión por escrito quedó inexequible. Ello debido a que, según la sentencia C983 del año 2002, estableció que existía una discriminación y que las personas se pueden comunicar mediante señas u otras formas de lenguaje. Al respecto, esta incapacidad absoluta no se deriva del discernimiento o la capacidad intelectual de las personas sordomudas, sino de su incapacidad para expresarse. De ahí la necesidad de un representante. Con relación a la capacidad de ejercicio en la persona jurídica, esta surge con la persona misma, razón por la cual no existen personas jurídicas incapaces. Ahora bien, por su naturaleza inmaterial, su capacidad de obrar mediante actos o negocios jurídicos se ejecuta por medio de sus órganos o representantes. Con relación a la capacidad de ejercicio, esta se limita con base en el objeto social, y ello está estipulado en el artículo 640 de nuestro Código Civil. El objeto social no es más que el tipo de actividad que el ente jurídico va a desarrollar, y el cual debe quedar plenamente indicado en su acto de constitución o creación. Ello constituye el llamado principio de la especialidad, de tal manera que la persona jurídica solo puede orientar su actividad para el logro de fines o metas para las cuales ha sido creada. Muy bien. A manera de resumen, podemos establecer que la capacidad es un atributo de la personalidad, pero también es un requisito para obligarse, tal como lo estipula el artículo 1502 de nuestro Código Civil. Está relacionado también con el consentimiento como elemento de existencia de los actos jurídicos. Ahora bien, también podremos establecer entonces que existe la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce respecto a ser titular de derechos y contraer obligaciones. Así pues, establece que toda persona tiene la capacidad de goce por el solo hecho de ser persona, tanto en persona natural como en persona jurídica. Con relación a la capacidad de ejercicio, esta se establece como la aptitud para hacer ejercicio de sus derechos por sí mismo sin intervención de otro. Entonces, encontramos en las personas naturales, con relación al artículo 1503 y el artículo 1504 de nuestro Código Civil, la clasificación de personas capaces y personas incapaces. Las capaces con relación a aquellas personas que cumplen la mayoría de edad y las incapaces con relación a aquellos incapaces absolutos y relativos. Los incapaces absolutos en relación a las personas que sufren de discapacidad mental absoluta, los impúberes y también los sordomudos que no pueden darse a entender. Y con relación a la incapacidad relativa, a aquellos que sufren de una discapacidad mental relativa y también a los menores adultos. Con relación a la incapacidad de ejercicio en personas jurídicas, esta no existe, puesto que la capacidad de ejercicio surge en la persona jurídica por el hecho de ser personas mismas. Sin embargo, la capacidad de ejercicio se ve limitada por el objeto social y por su naturaleza inmaterial, la capacidad de ejercicio se ejecuta con base en sus órganos o representantes. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.